Sigamos con archivos binarios y vamos a ver la función FEOF de end of file. Hemos visto la función fread que nos permite recuperar datos de un archivo binario. Ahora veremos otra función disponible en el archivo estándar io.h que nos permite, luego de la ejecución de la función fread, verificar si se ha llegado a fin de archivo. Esta función tiene como parámetro el nombre del archivo lógico y devuelve un entero. Esta función devuelve 0 si no es el fin de archivo y un valor distinto a 0 si se ha llegado al final de archivo. Y lo vamos a ver con un problema que dice: confecciona un programa con dos funciones. En una vamos a crear un archivo binario llamado archivo 4.dat y vamos a almacenar valores enteros ingresados por teclado hasta que el operador no quiera cargar más. Y vamos a hacer otra función donde vamos a imprimir el contenido de ese archivo. Ahora vemos que ese archivo no sabemos si va a almacenar 2 enteros, 5, 10, 100 enteros, según los que cargue el operador. De alguna forma vamos a tener que empezar a leer entero a entero hasta identificar la llegada del fin de archivo. Bueno, vamos a proceder a crear este programa. Responde al ejercicio 225 del curso. La primera función que vamos a hacer, la de crear cargar. Lo primero que hacemos es definir un puntero de tipo file llamado arch y procedemos mediante la función fopen a hacer la apertura del archivo 4.dat y procedemos a crear el archivo wb, ya que es un archivo binario. Si no se pudo crear, si nos devuelve null, salimos o finalizamos el programa retornando el código de error 1. En el caso de que todo esté correcto, se haya creado el archivo, vamos a entrar en una estructura repetitiva, un do while. El do while va a ser mientras el valor ingresado por teclado sea distinto a 0, y dentro del do while vamos a ir pidiéndole al operador que ingrese un valor entero y le informaremos un mensaje 0 para finalizar. Mediante la función scanf procederemos a cargar un entero pasándole la dirección de la variable valor. Si el valor ingresado es distinto a 0, procedemos a grabarlo en nuestro archivo. Llamamos a fwrite, le pasamos la dirección de valor, la cantidad de bytes que ocupa ese tipo de datos. Utilizamos el operador sizeOfIn, un bloque en el archivo lógico arch. Cuando sale de la estructura repetitiva, cerramos el archivo y tenemos lista nuestra función crear carga. En la main vamos a llamar a crear cargar y ahora vamos a hacer la función para imprimir el contenido de nuestro archivo. La función imprimir, lo primero que hacemos es definir un puntero de tipo file procedemos a abrir el archivo para leer rb. El puntero está al principio del archivo. Por supuesto tenemos que analizar si nos devuelve null la función fopen, que no lo pudo abrir. Salimos al sistema operativo devolviendo un 1. En el caso que sí lo pueda abrir, vamos a mostrar un mensaje que diga todos los datos almacenados en el archivo de texto, en el archivo binario, perdón, todos los datos almacenados en el archivo binario. Como título vamos a mostrar eso y procederemos a leer uno a uno. Llamamos a fread, le pasamos la dirección de la variable x, le indicamos cuántos bytes hay que leer y almacenar en esa variable x, un bloque
y entramos a un while mientras no sea el fin de archivo feof arch. Dentro vamos a ir imprimiendo cada entero que leamos y mostramos X, leemos el siguiente entero, tenemos que hacer una lectura previa y dentro del while el resto de enteros. ¿Por qué hay que hacer la primera lectura antes del while? Porque no podemos llamar a la función feof si no se ha hecho la primera lectura. Recién se va a posicionar y esta función endOfFile va a funcionar después de la primera lectura. Este ciclo se repite mientras no sea fin de archivo. Utilizamos el operador lógico NOT, invertimos lo que nos devuelve endOfFile para que se quede mientras no llega al fin de archivo. Cuando llega al fin de archivo, sale del while, cerramos el archivo. Esta función tenemos que llamarla desde la main, llamamos a imprimir. Detenemos la ejecución del programa y retornamos 0 al sistema operativo. Podemos probar y vamos a cargar 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. No queremos cargar más. Cargamos el 0 y todos los datos almacenados en el archivo binario y ahí tenemos los 5 enteros. Tengamos en cuenta que cada ejecución se crea nuevamente, en este caso el archivo, porque llamamos la función crear cargar, pero puedo cargar distintas cantidades de elementos y nuestra función imprimir sabe que el archivo tiene un conjunto, todos son enteros y va leyendo esos 4 bytes de 4 bytes hasta que en algún momento llega al final de archivo. ¿Sí? Como vemos acá están todos los datos que hemos cargado almacenados en el archivo, o sea, en el disco ha quedado el archivo 4.dat con los datos cargados. O sea, si la próxima vez yo no llamo a crear cargar y ejecuto los datos de la última ejecución, como vemos el archivo de binario sigue quedando cargado. Bueno, con esto hemos finalizado la explicación de la función fNonFile, muy utilizada para verificar el final de archivo. Hemos dicho que esta función devuelve 0 si no es el fin de archivo. Por eso que me va a estar devolviendo normalmente 0 y con el NOT lo invertimos, el 0 se convierte en 1 y el 1 es verdadero del while. Entonces se queda dentro del while y cuando llega al final de archivo me va a devolver un valor distinto a 0. Cualquier número distinto a 0 con el NOT adelante lo convierte a 0 y el 0 es falso en una condición del while y sale. O sea, cuando llega al final del archivo sale del while y cierra el archivo y finaliza nuestro programa. Gracias.